Muy buenas chavales, soy LonelyKai, estamos aquí en directo y voy a reaccionar a la versión 2.7, a este preview, aunque ya estoy viendo por aquí que viene Ito, Chiao, y esta que estoy tapando yo es la señorita de la axila, ¿vale? ¿Cómo se llama? La gente Yelan, tío, es que ni me acuerdo, como salen personajes cada 2x3 ya me pierdo, así que chicos, vamos a darle al play, voy a ir comentando poquito a poco qué es lo que está pasando, y aquí con mi chat, saludar gente, se pone ahí, hola YouTube. Vamos a darle cañita. El vídeo dura una hora, seguro que skipeamos cosas, ¿vale? Seguro que hay mucho texto. Así que vamos a verlo. Bueno, gente, ¿qué? No me hagáis spoiler, por favor. No me hagáis spoiler de lo que va a salir por aquí, Porfa, please. Y muchas gracias a todos por quedaros, ¿vale? Coming soon, venga, sí, esto que tarda. Waiting, vale, a ver, esperamos 5 minutos, ¿no? ¿Verdad? Skipeamos. Muy bonito el waiting, pero yo no quiero waitear más. Yo que he waiteado bastante. Ah, que hay más waiting. Joder, 15 minutos de waiting, gente. No. Ether, and today I'm joined by Max Middleman, aquí vamos. of the Arataki Gang's one and only leader supreme, Arataki Ito. Vale, tenemos aquí a Ito. Tenemos a la Super Yela. Esa voz, bro. So, wait, that's it? ¿Y esa voz? ¿Se escucha bien el vídeo, por cierto? Más soy famoso, salgo en YouTube. Oh, right, yeah, gotcha. Es verdad, cumple de Dorman, gente, Judging from felicidades, the bro. lovely image we have here, there'll be lots of other characters also making appearances this time around, so I'm sure it's going to be quite... ¿Escucháis bien a Ito y a compañía, por fin, en el chat? And travelers will definitely be seeing some familiar faces appearing alongside our new characters as we all delve into the chasm. The chasm, very mysterious. Yeah, I'm already super excited, and I'm sure everyone else is too. So, más de volumen. Let's kick things off with our brand new trailer for version 2.7, Hidden Dreams in the Depths. Es verdad, qué suerte. My father, he's thinking of stepping down from the Tianshu position. I first met Yelan ¿Historia de when Yelan? she was very young. ¿O de quién, chicos? Even back then, she was extremely tough, and she kept her cards close to her chest. The day the chasm was unsealed, I put in a request to be transferred here, so I could finally learn the truth of what happened back then. Coño, ya fue. Everything is chaotic here. If you stay here too long, this space may well devour you. Does that mean even Xiao can't sense our presence here? Ojo la cookie, Something seems to have been activated Ojo la inside cookie. the fantastic compass. Ese viejo es un 7 estrellas I fear seguro. that this problem underground is bigger than we thought. Just focus on taking care of yourselves. I'll figure out the rest. Yelan, a ver qué hace. Oh, qué chulo que hace con la pierna, no lo había visto, bros. No lo había visto eso. Gotcha. Busted. ¿Y esto? Here Que se comes hace the invisible, catch. tampoco lo había visto. Ojo, Chinkyu. El Chinkyu, gente. El Chinkyu, no me lo esperaba, La cookie. Esta me gusta más, Dígame. Nah, me flipa, la cookie mola un huevo, Our bond is strong. No será meta, pero me da igual. Lightning purified. Pero chulísima, la verdad, la cookie. No, it's still alive. Why would you become like this? That sounds like Xiao. No sé, Hydra, yo no sé nada. Aquí no podemos hablar de leaks, así que no tengo ni idea. No way. Was that who I think Está it buena, was? sí, bastante. Something's not ¿Será right. buena? No lo sé. Something's wrong with this domain. Leave now. Get out of there. ¿Por qué no sonríe? ¡Qué mal rollo! I lured you here to this underground space because I found your weakness. Die here with me. ¿Esa era Daja? La voz era Daja, ¿no? La voz parecía Daja, familia. Gente, codiguito. Vaya, ya los tenemos, ¿vale? Si alguien no los tiene, exclamación code en el chat. Están los 3 ya. 100 brotitos. Os lo dejo por ahí por si queréis verlo. Oye, interesante, Ese estrace del Epic, se viene cola. Buenas, Piscina Man, ¿cómo vas, tío? ¿Qué tal todo? Parece. Perdón que me llamaron del curro y me tuve que ir. Ningún problema, Sandra. Exclamación code, gente. Metan ahí. Digo, que estamos en directo en YouTube. Bueno, no estamos en directo, estamos grabando para YouTube. Vale, me gusta la ilustración. Oye, qué simpático Ito aquí, ¿no? Es como más... ¿Qué pasa? ¿Me vas a skipear? Y yo, ¿y tanto?
Que los códigos caducan hoy, correcto, gente. Canjearlos ya, no esperéis a mañana. Os quedáis sin puto código, o sea, lo cogéis y lo canjeáis. Si estás viendo esto en YouTube, posiblemente ya esté caducado el código, os lo digo ya, ¿vale? Hay que estar siempre atento, no sé cuándo lo podré subir. No sé si lo subiré esta noche o ya mañana. Y si lo veis mañana, F. Espero subirlo esta noche, aunque sea. Cortadito, rapidito. How dramatic was that? Qué dramático lo que dicen, ¿eh? Sí, sí. Yeah, no kidding. Xiao's voice sounded a little odd. ¡Ojo! ¡Es verdad! GG's, Cristina, por ese partner, bro. No me había dado cuenta. GG's, tío, por te felicito en el vídeo de YouTube, bro. GG's. Somos dos, Ruser. Te vendo skip se come la copia de Chinkyu. Parecía como Chinkyu, ¿verdad? Un Chinkyu de 5 estrellas, será bueno. Un surprise, ya lo veremos, ¿no? Cuando salga. Recién sacaba el hornito. Grande, grande. Es verdad, porque digo, yo no se lo daban a este hombre, lleva la vida pidiéndolo. Digo, con los números que tenía eso tiene que dar. Vale. Banners, fase 1. Yelan Xiao. Hito solo, tíos. Podrían meter otro banner ahí, ¿no? Es una Clio, un Kazuha. Un Kazujita. Pero no. Kuki Shinobu in his own event wish. El Hito viene para que la ninja, para que le hagas skip. A ver. Also, in terms of weapons, mira, ese es el arma. Aqua simulacra, ni tan mal. Buena sidra. Un Kazujilla travieso, ya ves. Un Kazujita, bros, que no cuesta nada. Next, we have a quick trailer to give us a preview of the first of our new characters, Yelan. Roll tape. Vamos a ver. Vale, Yelan. A ver qué nos cuentan. Nos comentan aquí abajo, tened muy en cuenta que esto es indicativo de cómo es el producto, que no es el producto final, así que puede cambiar. Eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta, que luego la gente llora. Vale, ataque cargado. Parece que pega básicos bastante rápido. A ver. Vemos que el tema del movimiento se ve bastante bien. El cómo se mueve, tiene bastante movilidad. Sí, tiene bastante movilidad. Tiene... Sí, está bien currado. Call me Yelan. I think you may need my help, and I just so happen to be interested in some information. Yo creo que la voy a skipear. ¿Vale? Creo. You scratch my back, I'll scratch yours. La pregunta es que me decir que me da mando de dedito, ya veremos. Supongo que vendrá el mando de dedito y vendrá el arma de esta mujer. Quizás viene, claro, vendrá la Jade otra vez, chicos. Oye, pues si viene la Jade no es mal banner, ¿eh? Si viene el arma de Yelan con la Jade, el arma de Xiao supuestamente sería un buen banner para tirarle, ¿eh? ¿No pensáis? Tener cosas físicamente por aquí alejitos, ¿sabes? So many of you may already recognize Yelan from when she appeared in the chasm. Her archery skills are pretty impressive. Con la pila del lobo no creo. Si viene un mandoble no debería vender otro mandoble. Puede ser. No debería. Of course. Yelan si viniese con lápida del lobo, posiblemente tirase algo al banner de armas de Hito, ¿eh? Por tener un mandoble medianamente útil. Yo no tengo ninguno que le sirva a la Jade. La Homa Oshi. O la Homa. Yeah, I guess so. Actually, though, being a una multida is sale not y the ya. only identity Yelan has. In fact, you could say that a ver, yo creo que va a venir Yelan con su arma, obviamente, y vendrá con el arma de Xiao, me imagino, supongo. Teorizo, ¿vale? Por lógica. Yo quiero el Amos. Que venga con la Homa de Rusia. Gente, spamearme el emote de no Homa, por favor, por el chat. Alright, nice. So she also travels around to that. Like, the Traveler. Wait, yeah, but la Homa la que voy a dar yo a Yelan. Hey, the Traveler. El otro, el de la Diona con la Homa. Ese, el de no Homa. Homa, no Homa. Pelea de Homa. Interesting. Ese monte es la bomba. Tengo que poner al artista, por cierto. Le contacté, pero creo que no me sigue. Well, sounds like you are following the clues, Zach. No, Yelan is actually a special intelligence officer that reports to Ningguang, and she serves as a reliable line of defense in protecting Liyue. Podríamos poner algo más ahí, en verdad, ¿eh? En plan, como... No sé, vida. Vida porcentual. Algo de rollo, podemos modificar un poquillo. Kinda, but I wouldn't Dicen put que it Yelan quite trabaja like para that. Ningguang. Yelan, her Bueno, el relationship tema with Ningguang isn't about lore ya lo veré rank, cuando it's more pase. about a collaboration.
Ningguang arranges dangerous Por cierto, work, ¿os habéis and fijado? Yelan ¿Tiene brings muchos her the pendientes en result la in the oreja? So ¿O es solo la versión chibi, la que tiene como más piercings, que está más agujereada que la baja rusa luego? Yeah, well, we'll just No, defensa no, es que defensa lo usa mucha gente, bro. Speaking of her work, Yelan keeps tabs on any El de defensa lo tiene extraordinary mucha gente, individuals she comes en across verdad. and puts them on a list. O podríamos poner defensa It wouldn't tachada. surprise me if we even found the Podríamos traveler poner la on the defensa list, tachada, en plan and indignada. that she's been No keeping defensa. a close Eso estaría eye on guapo, en them. verdad. Estaría guapo. Lucer, ¿tú tienes por ahí el emote por ahí? Creo que lo tienes, ¿no? Wait, are you serious? Me gustaría cambiar un poquito los emotes del canal. Maybe not. Alguno nuevo por ahí que meta o Anyway, alguna cosa. as someone who works in Bonitos special brazos y intelligence, tanto, Yelan is Tiene a DPS. master of disguise and an expert at seeing through people and understanding what they're thinking. So, if you'd like to see how Ay. Yelan operates Podríamos in poner que tough ponga scenarios 1, and works to 2.2. uncover the Si quieres te truth, lo hago, dale then si be sure quieres. to check out her Lucer. story quest, Es facilito de subir, en verdad, de chapter, cambiar. dropping in version 2.7. De hecho, bueno, a ver, no sé Sweet. algún artista Okay, por el so canal. now that we've Sabéis heard que a little ahora bit se os about puede dar el Yelan's rol de background, artista. Si alguien how about we quiere talk about ayudar al her canal, algún combat emotillo capabilities? gratuito, lo que sea, Let's pues do yo it. os lo agradezco, ¿vale? O sea, Yelan la wields a promoción bow and correspondiente a manipulates a Grassy Novel, hydro vision, que está and in aprendiendo. combat she's a hydro DPS Y yo que sé, a lo mejor más character that adelante pues combines juego algún rapid pedido o attacks algo. with Pero de agile momento no mobility. me lo puedo permitir. She's De an momento no. expert at weaving in and Me quedan out 2 of meses dangerous cuando situations by con el swiftly trabajo moving guay, across pues the ya hablamos. battlefield and rejoining the fray with powerful attacks. She's so Tampoco me sé si agile. gratis. You know, she may move as gracefully as a flower petal in the wind, but do not cross her. She is a beast with that bow. After a short time out of combat, Yelan El will actor de enter voz del a viajero, breakthrough bastante me state, imagino. which will cause her next charged A lo aim mejor con un shot atajo to normal, have decreased charge ¿vale? time. And Lo que pasa que, once claro, charged, she can fire a A ver, breakthrough sí que es bar verdad that will deal que aunque AoE habla hydro poco, damage. tiene poca traducción, Yelan's el tío va speed mucho a becomes los quickly apparent in a her los streams elemental estos, skill, lingering Y sí que es lifeline. bastante conocido Tapping el or actor. holding the skill button allows her De to hecho, yo move conozco más rapidly using her a ver, me lifeline, imagino también por el marking meme, ¿no? opponents along her path. When her Conozco más rapid move al actor ends, es Zack, the se llama lifeline will Zack, explode, dealing el actor hydro de voz del damage to viajero que marked otros actores, targets. en inglés por lo menos. Yelan also has a fixed chance to reset her breakthrough state based on the number of opponents marked. A ver, Ooh, esto cool. lo que hace es que, So que we better los try to marca. mark a Hostia, qué whole guapo. crowd of enemies Oh, las to partículas, eso maximize es the importante. damage. ¿Cuántas partículas ha puesto en un momento? Her elemental burst, depth, 3, carry on the 4. dice, deals A lo mejor no AoE va tan mal, hydro ¿eh? damage and creates wondrous Buenas. dice which aid her in Defensita battle. Haka, ¿cómo vas? The dice follow the character around and will initiate a coordinated attack Buenas, when Chu. your active ¿Cómo te character va? uses a normal attack, and each time Yelan's Habrá que lifeline ver. explodes and hits opponents. With Yelan's passive talent, Adapt with Ease, the active character's damage increases over time while the dice are active. I'm telling you, do not mess with her. She sounds gnarly. Sounds like she could also fill a solid support role, too. Totally. Absolutely, yeah. Yelan also has another passive talent called Turn Control, which causes Yelan's max HP to be increased based on the number of elemental types that are present in the party. And finally, because of Yelan's understanding of the Liyue region, she gains increased rewards when dispatched on a Liyue expedition for 20 hours. Ah, that makes sense. Vaya mierda de even after pasiva. sharing all this information, Vaya mierda de Yelan still pasiva. has a lot Es of de expedición, secrets. gente. Travelers No will saben have to qué spend more poner. time with Yelan on their ¿Por qué no me journey pones to que learn los more arcos about cuesten her. menos? She'll Es que es also un be motivo más making para an odiarle. appearance in the new Archon Quest Yo la interlude de verdad chapter voy a coming in mirarme version mucho los personajes a los 2.7. que le tiro We'll have more nuevos details on that shortly, por las so pasivas. don't miss it. Nice. Por las pasivas que And tengan, now, I think it's about time we introduce our second new character. Si al final funciona como un Shinobu. Chinkyu, quizás sí le Oh, she's the tiro, pride ¿vale? and Pero joy of no the sé, tengo Arataki mis game. dudas. Second to Ito, Tengo muchas of dudas. course. So let's see her in action. Buenas, gato, ¿cómo estás? Ahí tienes una cuenta para reportar, ¿vale? Que se ha quitado la máscara. ¡Qué bonita es! Vale, vale, quito parado. Oh, I think it's about time we introduce our second new character. Kuki Shinobu. Ojito a esto, She's the pride and joy of the Arataki game. Nada. Esto es lo que quiero tirarle. ¡Qué So, bonita let's see her es! in action. Gracias, gato, por el follow. Que no sale por la notificación, está grabando vídeo para YouTube. ¡Qué bonita es la Cookie, bros! ¡Qué bonita! Me encanta la animación. Mola un huevo, como pelea. Usó la espada una mano, Madre mía. Es lo que pensáis siempre. No sé qué es, pero me imagino que será Sandra. Just let me know if you ever find yourself Está in muy a guapa pinch. la Cookie, I can help you out. Está hermosísima. Que somos Cookie fans, Cookie enjoyers.
Aquí somos Cookie and Joy. That's a spicy trailer. So cool. Yeah. I love the way she Está looks, muy like her chula. color scheme, and of course the green hair and the mask. Like, she looks super capable. Me too. Yeah, no, I love her design. I love that, like, Mala lightning hambre. flowing around her and the swords, the way they go up in the air and go down. Well, you guys can see why she'd be an obvious addition to the Arataki gang. She's just that good. All right, leave the introduction to me, will you? Only after getting to know Shinobu can you really begin to fathom how important she is to the entire Arataki gang. Kuki Shinobu knows how to do almost anything and is constantly rescuing the boss, La diosa aka Kuki. Ito, and fellow gang members. A from ver, dangerous Yomiya también es muy situations. bonita. With A her ver, se help, the parecen. little wandering A gang ver, of pensad que misfits son and personajes Hanamizaka has become a femeninos skilled crew capable of de un mundo taking on any parecido. kind of A ver, y mission. se parecen. Joder, se parecen muy poquito, No se No parecen tanto. Ahora que la ves dentro del juego no se parece tanto. A ver, puede tener una pequeña base, pero ese coño al final físicamente hay gente que se puede parecer un poco, aunque sean muy diferentes, ¿sabes? No tienen que ser todos extremadamente diferentes. Son suficientemente diferentes, ¿vale? Si la personalidad no es la misma, no sé la personalidad, que tiene un poco de pelo parecido. No me jodas, gente, el Tabibito no parece el típico personaje prota de muchos juegos. Chiao no parece el típico niño emo. Al final sí, al final todos tienen correlación. O sea, Yela no parece Chinkyu con el corte de pelo. Joder, vale un peluquero, ya está, gente. Escúchame. Este Iván, no hay muchos peluqueros, ¿vale? ¿Habéis visto algún peluquero en Iván? ¿A qué no? Pues ya está, es lo que hay. Buenas, Taensi, ¿cómo estás? Ya han adoptado a 8 personas. Hay uno para Cookie, lo pueden hacer, Octo, si quieres. Chiao es Go, es la hermana perdida de Yoimiya. A lo mejor es Yoimiya. La cuenta secundaria de Yoimiya, bro, ¿os imagináis? Pues me gusta, a ver, no me gusta más la secundaria, porque a mí me gusta mucho también estéticamente. Muy bonita. On a business card. For example, Shinobu even went to study law in Liyue, which is when she met Yenfei. So they know each other. Que alguien me confirme esto. Han comentado algo, es que no estoy escuchando mucho. Shinobu's had the chance to meet many people along the course Puede of ser, her but because she wanted a ver, una banda criminal, más que criminal, a ver, no parecen criminales, no parecen criminales, no sé. Para mí son más como, Wait, they know each other too? Tío? No lo que estén robando realmente Ito, sino que son como un poco rebeldes. Son rebeldes, no criminales, es diferente. Ningguang? It's the Son gamberretes, de comillas. Yeah, that. For some reason. Guys, sound so excited. It's great. Okay, moving No on. one knows why. Moving on. ¿Criminal? All right, if you're interested in learning more Criminales about que no Kuki se Shinobu and quiten the esa silla y se Arataki sienten... gang, Bueno, eso. then be sure Muchas to check out gracias, Shinobu's Irelia, very por own ese hangout event followazo. in version 2.7. Si no suenan, chicos, es Not porque estamos en only will YouTube, you que get quita to las see a day in the alientas, life ¿vale? of Pero the muchas gracias, de verdad, Arataki tú los que gang, das el how followito hoy. exciting is that? Se agradece But muy you'll bien. also get to Nos learn a estamos lot more acercando al about objetivo, Shinobu's ¿vale? De past. los 6.000, And that's ¿vale? about Para all I este can mes, say for llegamos a now. los 6.000, Travelers saltamos will have to solamente check lunar. out the event to Mañana, learn more. a eso de Okay, Olimpiadas, we've covered her o sea, ya lo sabe. backstory. Y Now por let's see the participar, Arataki puedes gang's participar en deputy el sorteo de leader Benito Lunar kicking some también, ¿vale? butt in battle. Una para Europa y una para Lata. Kuki Shinobu Si is a participáis en los support dos servidores, character tenéis who doble wields a opciones. sword and Me parece uses her súper bonita cuando se quita la electrovision máscara, to y se la pone, va en and vergüenza. deal continuous damage from off the Sí, battlefield. estamos hablando, Alejo, pero no te She can do it preocupes, all. tampoco es la Her gran unique cosa del mundo. skills allow her to sacrifice her own HP O sea, al final lo vais a ver in combat vosotros y in ni order siquiera lo vais a ver to heal other vosotros. party members. It's valiant. Pero bueno, lo tengo ahí como recuerdo para mí. It's selfless. Nice. It's Y bueno, eso generous. es mi reacción When she uses her elemental al directo skills con mi sanctifyingly, público, ¿no? she Entonces, pues bueno, sacrifices a certain portion aquí of con mi her familia HP viendo to cómo create a va la brass cosa. ring Esta of 2.7 que tanto nos ha hecho esperar. that'll heal Tampoco friendly tanto, characters within Ha it sido un par de and semanas, deal gente. Tampoco es el fin del continuous mundo. electro-damage to Los de surrounding Destiny saben lo que es esperar. Los de Genshin After no. unlocking the passive Destiny hemos talent esperado medio Heart's año Repose, para el her siguiente elemental parche. skills, Medio healing puto and año, damage gente. will be boosted Imaginaros based que la on 2.7 Shinobu's sale elemental en mastery. diciembre, ¿vale? Pues With ahí ya another hablamos, passive ¿vale? Eso sí que es talent, esperar. breaking free, when Shinobu's HP is low, her healing bonus is increased. Pero bueno. Muchas gracias, Chu, travelers por will ese need to followazo también. monitor her HP when using her skill. Dice sorteo de Olympics. You don't No, want o it sea, to be Silly, lo too haremos el low, domingo. but at the same time, lower is also better. Va a ser para la gente que corra. Definitely, yes. Si os apuntáis, si no Shinobu's corréis, no elemental entráis. Eso burst, tenedlo claro, ¿vale? Es para la gente que participe activamente. Aunque sea que corra una carrera. Si os eliminas, os ha eliminado. Si luego os tenéis que ir o lo que sea, pues no pasa nada. Os podéis ir también, podéis ir a pasar a otra persona. Pero por lo menos correr una carrera. Os quiero aquí en directo correr una carrerita al menos. Gracias, Sunsuke. Ahora, cuando acabemos esto, seguimos anunciando, ¿vale? Tasty.
It is. It's very Sí, a ver cómo funciona. A ver si tendrán que sea un poquito de cabida, ¿no? Pero el personaje está muy guapo, El personaje mola mucho. Ha comentado algo de que curaba, ¿puede ser? ¿Puede ser que sea cureta? Si es cureta, es interesante. Porque tener un personaje secundario de Electro que pueda curar puede estar interesante. The gang is the only place she feels truly no, todavía no, o sea, eso lo hacemos en el momento en el directo. Porque todo el mundo no puede llegar a la vez. Entonces, entre la gente que esté, sorteamos. Y hacemos los equipitos, las casillas. Es un poco más improvisada su Olimpiada. Siempre ha sido así. Es muy difícil organizarlas también. No somos tanta gente. Entonces es difícil. Cura como Kiki, con su aura, pues genial. Es la primera skill electro, eso es muy interesante. Bienvenido, Borja, por cierto. Bienvenido al canal. ¿Qué tenemos? ¿Otro codiguito? Joder, escúchame. Pero escúchame, eso. Pero escúchame. ¿Y eso que le han puesto ahí a la señora esta qué es? Hija mía. El dado, digo. Le estoy mirando el dado, Le estoy mirando el dado. Madre mía. Pedazo dados, bro. Triple 6. La cookie bonita también. Oye, nos parece que... A ver, el dibujo está bonito, pero parece otro artista, ¿verdad? Los de Kokomi me encantaron. Me parecían súper espectaculares. Vaya dadacos tiene, Joder. El hito, vamos, a Hito no le cabe en la boca, el dado. Creo que es muy grande para él. Este de aquí, este dado. Ay, mierda, aquí es que se mueve mucho la cam. Este dado. Este de aquí. Este dado, ¿no lo ves? Really good quotes today. Los dados están buenos. Hostia, me acabo de poner, digamos, 2 horas, tío. Que hacen de todo de 3 horitas. 3 horas y me da como mucho. 3 horitas, tíos, en verdad. All right, welcome back, everyone. We're back. Esta imagen mola. ¿Por qué está Chiao triste? No, es verdad que siempre está triste Chiao. The new events players can expect to see coming their way in version 2.7. A ver. Our first event not only includes our new eventito, gente, esto no tengo ni idea. No veo nada. Vale, nueva arma. Also contain a new Fading Twilight, un arquito. Me imagino que sea un arco que sea bueno para Yelan. Ni idea de qué va a dar. Pero bueno, gratuito, viene bien. Vale, misión de Arconte. Yanfei, Yelan, Ito and Shinobu team up with the Traveler. Yanfei tiene lore. Aquí, hostia. Oye, por cierto, qué bonita la imagen de Yanfei ahí, sale muy chula. Yanfei es un personaje interesante, creo yo. Es un personaje más interesante que, por ejemplo, el lore de Xinjiang, tío. El lore de Xinjiang, gente. ¿Ya vieron los códigos? Sí. Si pones creación código, ahí los tienes, compañero. 300 flotitos para el body. De nada, a ti, Carrie. Si te quieres quedar un ratito con nosotros, te agradece mogollón, de verdad. Y además estamos aquí intentando conseguir los 6.000 followers para sortear una bendición. Estamos a 91. Quedan 11 días, ¿vale? Creo que podemos llegar, poquito a poco. Y muchas gracias, Carrie, sin nivel por el follow, se agradece mogollón. Más cerquitas, estamos más cerquitas. Pero bueno, y ese Prime, no ha salido que estamos grabando un vídeo para YouTube, pero muchísimas gracias, Carrie, que sepas que saldrás en el YouTube este agradecimiento. Un besazo, se agradece mogollón ese pedazo de Prime. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. ¿Quién es Xinjiang? Es League, perdón, Xinjiang es League, no puedo hablar de ella. Pensaba que ya estaba en el juego, pero creo que sí. Déjame en paz. Alejo, deja a Sandra, hostia, Pero lo digo por tu bien, que te ahorré a ella. Xinjiang, ¿qué es eso? Viene con Heizu, puede ser. Quizás Xinjiang, pero en la 4.0. A ver. Completing 3 challenges will be counted as a round. The first 3 domains will consist of 3 rounds, and the last domain. Vale, por lo menos evento de lucha. What's unique about this event is that after each round, you have to rearrange your party according to the domain's rules. For example, in the Direcliff Court domain, only one member of the current party can be selected to continue on, while everyone else will enter recuperation mode and will be unable to fight. In another domain, para probar a Yelan, obviamente, 2 characters will be selected at random and will be. De hecho, chicos, haremos teas para Yelan. Esto va para YouTube y para Twitch. Si alguien se quiere apuntar, abajo en los comentarios dejaré el Discord. Y los que estáis en YouTube, en Twitch, perdón, pues que me hacéis Discord en el chat y tenéis el canal de Discord. Os podéis pasar por ahí. Tenemos una bonita comunidad, somos más de 1000 personas dentro, así que estáis todos más que mega invitados a entrar. Este menos mola bastante. Sí, ¿verdad? Tiene pinta de estar potentorro, Tiene pinta de estar bastante potente, la verdad. So it's important we mention that each of the domains hubiese molado que de un dedito me también Senge, por ejemplo. Mira, Senge siempre se usa tirarle, en verdad.
Porque el personaje me flipa y para allá que puede estar interesante. And equip 3 stratagems per combat round that will provide buffs in battle. Vale, aquí tenemos un típico evento de tarjetitas de bufos y tal, que al final sin las tarjetas random lo pasamos igual, ¿no? Los que somos más veteranos, pero ya ni tan mal. Stratagem for continued use. Stratagem shards may even be used to redeploy downed characters. With the help of all of these supporting mechanics, travelers can confidently try the challenges with different combinations of characters. Claro, gente, un canal de tiradas con el dadito de Yelan. In addition to exchangeable rewards in the event shop, everyone should remember to also collect rewards. Un eventito que puede estar bien, pues también han entretenido, nos cortarán por una semanita, está entretenido, ¿vale? Nos lo cortarán por cada día, como siempre, pero bueno. Me gustaría saber si hay alguna mejora de calidad de vida. No me digáis nada, prefiero dar un muchacho luego. Pero bueno, vamos a ver si hay una mejora de calidad de vida, que eso creo que es lo que necesitamos ahora mismo más. Vale, otro más. Vale, esto es parecido. Darn mysterious chasm. Vale, es del Champs también. Hay que desbloquearlo, si no tenéis desbloqueado. Some dark mud-like substance has come pouring out of the caverns and mines of the chasm. And once again, entre Sergio y Yelan. Scholar Hosseini has appeared to help us resolve the crisis. In this event, we will have to deal with constantly oozing dark mud. No sé qué ha puesto Alejo, pero a lo mejor le quitamos el mod facilito esa, ¿no? No te preocupes. Tú me dices, Sandra, que le quite el mod y se lo quito, no tengo ningún problema. ¿Ayer no estuvo? No, ayer no, antes de ayer no estuvo, así que eso para él. Está de prueba, Sandra. Está de prueba, tú decides si es buen moderador o no. Tú mandas más que yo aquí ahora mismo. Ten cuidado, Also, when the spike is operating normally, using blooming light with a luminstone adjuvant of a certain level will clear out nearby oozing concretions, granting the spike additional energy and speeding up the charging process. Por cierto, ¿no se has fijado que el cabrón que está probando el vídeo tiene un Kazuha C6 porque le ha pegado a Nemo, con los básicos, creo? Me ha parecido verlo así de refilón. Creo que era un Kazuha C6. For example, the spike could release shockwaves at intervals that attack opponents and dispel the buffs that those opponents possess. Also, the challenge objectives will change throughout the event. In some challenges, travelers may have to defeat the enemies in a limited amount of time, while in others, travelers will have to escort a hot air balloon to its destination while clearing out dark mud along the way. In the last phase of the event, travelers will have to clear dark mud and defeat monsters to reach a high score. In this challenge, powerful opponents will appear and travelers may defeat them to earn more points. Travelers will need to be careful of the dark mud as it drains HP. Necesito unas pruebas que vaya bien en el nieto, pues. Venga, Snekati, nos vamos viendo. Stay safe and make quick work of any enemies you encounter. Keep yourself alive. Yeah. Alejo salió corriendo. So, you guys remember how I said that Shinobu studied ¿Esto es sobre la música o qué? Well, to celebrate her graduation, we're holding a special event. The almighty Arataki Great and Glorious Drum Along Festival. Which, in case you didn't catch that, is going to be another rhythm game event. Yes, rhythm game, rhythm game. Rhythm game, rhythm game. Yep, and we're going to be shaking things up a little from the previous music games. Gente, sí, los hosteos Rights, agradecen muchos gracias, me salió un poquito más recomendados y tal, y que más gente venga al canal. It'll probably be best if we just show the travelers how it works, no queda mucho, so let's take a look at how to play. Explorament y Redeem Codes, vale, nada, no queda mucho. Es cortito, en verdad. All right, here Evento we de música. Ahora con el tambor, gente, no saben ni qué hacer, bro. Yes, pro mode. That's the only kind of rhythm game I want to play. ¿Y cómo va esto, bro? Let's go, drum in hand. All right, it's like one of the semicircle style ones. Yeah. I can get behind that. Okay, so you gotta use 2 hands. All right. A ver, esos eventos en verdad son divertidos. Y debo deciros que los eventos de música en Asia funcionan muy bien, ¿vale? Yo cuando estuve en Japón, había un montón de gente jugando en maquinitas de estas de eventos de música. Entonces es muy normal que los funcionen. A ver, son entretenidos, son entretenidos. You have to hold them down at the same time. Pero calidad de vida, algo, gente, por favor, dime que sí. ¿Alguna mejoría en el juego base? Nada, creo yo, ¿no? ¿Qué le pasa a Ito, bro? ¿Estás bien, Ito? ¿Qué te ha pasado, bro? Ese rapeto que le has pegado. Se acaba de pegar un rapeo, Ito, que me había flipado. Claro. En Asia el tema de los juegos de música les gustan mucho. Oh. Tough, complicated. They missed one. No. No. Combo. Look at that combo. Double notes. Lots of double notes. I'm like bopping my head to the music. Esto sí va a estar bueno para que tendremos más Osu.
Como de esas cosas de tocar. Creo que a otra gente se le gusta eso de tocar, Sandra. A lo mejor es la edad ya, se queda otra vez de tocar. Pero a la gente joven le gusta. Piénsalo, le gusta mucho tocar. Jugadores, que mejor de vida en el juego, me oye, mira cómo Ito hace beatboxing. Ya ves. Oh, how fun is that? Oh man, that looks so fun to play. Well, considering that travelers a ver, es que might al be final playing cada uno the tiene sus rhythm game on a necesidades, ¿vale? Sí que es variety verdad of que different mucha gente devices, aquí a lo mejor the prefiere... designers have so kindly implemented a lag calibration function. This means travelers can calibrate their device by tapping the screen when they hear the accented pf, and can adjust the decision line until it roughly coincides with the note position they entered. By making these little adjustments, travelers can improve the gameplay experience for each of their individual devices or playing habits. Eso está hecho, gente, para los que tenéis lag, que lo sepáis. Esto está hecho para LATAM. Esto está hecho para LATAM, gente, que lo sepáis. Esto está hecho para LATAM. Si tenéis lag, cuando escucháis el eso le dais. Ay, Dios mío. Eso es para los de LATAM en especial, pero a mí también, Finalmente, ¿sabes? No tiene problemas de lag, gente. Podréis ir al ritmo. O para cuando yo juegue en LATAM, gente, cuando juego la cuenta de LATAM, a veces, mira lo que le pasa a Tabibita, que se desaparece por ahí y tal. Madre mía. Oh, cool. Create your own. All right, that is pretty cool. Travelers can freely edit the note positions in these tunes to create their own beat maps of the game's musical scores, which can then be shared with other people. Nice. Of course, in order to share your tunes with others, you will first be required to play the song and reach a specific rank to generate the share code. And finally, travelers will also find some special gifts and messages left by some familiar friends at the festival. So don't forget to check those out. Oh, I will. Oh, I know you will. All right, and last but not least, we have another interesting event. The aim of the event? Create a robot. Bet nobody saw that one Crear coming. un robot. That's right, travelers will receive a material collector from a toy merchant from Fontaine. There are a total of 3 processes you must complete. Number 1, source material collection. Number 2, elemental charge. And number 3, core activation. Completing these processes will produce a robotic furnishing that can be placed in the Serenity Pot. The robots can have a variety of possible model types and animations, which will be determined by what you do during the 3 processes we just mentioned. There's even a chance to produce a special furnishing that can perform all 3 animations. Oh, nice. During the event, travelers will be able to claim a total of 4 robots from test model vouchers. If, say, you were unable to produce the model you wanted, you can use the trade function to send requests and obtain the product model that you need. So, who's excited to make some robots? Bueno, vale. A ver, tuvimos el evento de hacer un muñeco de nieve, ¿por qué no hacer un puto robot? And that's it for the new events in version 2.7. Es un poco dentro esto, ¿vale? Pero bueno. Next, we have some important system updates and optimizations. A ver. First, to help travelers on their adventures, the system designers have added challenge feature tips to the beginning of some high-level material domains. These will include some suggestions on how to quickly defeat the monsters in the domain, eso ayuda a la gente which might nueva, help vale, travelers no está mal. find the optimum team or strategy no es malo. to efficiently clear it. Next, the system designers will be providing some detailed tips to help players train and strengthen their characters. When players open the Character Talents menu, they can use the newly added Talent Reference button to see talent priority recommendations based on the actual data of other active players. And by pressing the Attribute Reference button está muy bien, in the Character gente. Artifacts menu, Esto es una players can gilipollez. see the main Esto para nosotros es una attribute usage gilipollez. statistics for each Pero eso es artifact verdad slot. que The en system muchos designers juegos wish lo to give tienen, everyone ¿eh? more Y eso sí que intuitive ayuda. data to reference while choosing how to strengthen each of your characters. De hecho, no sé si en Epic lo tienen, en plan que te The dan talent como, reference button looks pues, super convenient. como en Like, plan, it seems lo like que it más would se be really repite en la helpful if you're comunidad kind te of lo on the fence recomiendan. and you don't know what you want to pick. Eso está bien, You en can see what verdad, everybody else is like Eso done está in the guapo. past. Oh, totally. Anyways, we also have another update regarding the game's music. During version 2.7, we will be releasing a new OST album, Millilith's Watch, which includes all the music composed by the Hoyo Mix team for the new Chasm area. Ooh, sounds cool. My favorite part of any game is the soundtrack, so I'm looking forward to hearing that. Yeah. Okay, next we have a new collaboration to announce to everyone.
Genshin Impact will be teaming up with the Funko brand to release a series of Genshin Impact Esto lo he visto. Funko Pops. Vale, a ver. Yeah. Lo siento mucho, pero a mí los Funkos no me gustan mucho, en general, ¿vale? Y los de Genshin, a ver, a lo mejor en persona se ven mejor, ¿vale? Pero claro, yo soy de los Nendoroid, pero vamos, de aquí a Lima. A ver, un Funko del Hilichur, el Hilichur puede estar guapo. El problema de estos personajes es que se quedan muy raros, tío. ¿Sabes? Los personajes son como personas, se quedan un poco extraños. A ver, le echaré un ojo igualmente, ¿vale? También es verdad que a saber a qué precios salen. Y a saber cómo de complicado puede ser de conseguir, ¿eh? Porque habrá mucho fan que quiera conseguirlos. Y más después de tanto tiempo. Complicado. Ya sabes que los Funkos se pueden revalorizar bastante. No sé, miraremos. Los Nendo le dan mi vuelta. Si no habéis visto los Nendoroid vosotros, pero Nendoroid de Genshin Impact son Jesucristo, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver. O sea... Pero nada que ver, los Nendoroids. Esto es un Nendoroid, gente. Esto sí que es una figura. Estos sí que son figuras, gente. Estos sí que son figuras bonitas. Mira, mira qué chula. Mira cómo mola, gente. Esto sí que quería una de estas. Una Lumin, qué bonita, tío. Agotadísimo, normal. Normal que esté agotado, ¿sabes? Valen 60 pavos y está agotada. Pero es que es normal, bro. Qué bonita la Lumin, gente. Qué puto bonita. Y el 20 también. Are we seriously at the end already? Pero bueno. For real? Claro, me vas a comparar eso con un Nendoroid, ¿sabes? Lo siento, pero un Nendoroid... Mira, a mí si me dijese una figura de alguien, te diría que es una figura de Ganyu o de Diona, tío. Una figura de Diona Nendoroid me he gastado la pasta, ¿eh? Es que es súper bonita, tío. Me parece súper chula. I love my little chibi. De hecho, mira. Pero es fan, mira, está una noticia aquí de Nendoroids de Jutao y tal. Los Nendoroids de Genshin se venderían, pero carísimos, pero no te puedes ni imaginar, Habría que pillarlos de lanzamiento, porque se revalorarían un huevo. Se revalorarían un huevo. De hecho, a ver si cuando vaya... Claro, que... Pero tengo que ir a Japón en algún momento. Ahí intentaré buscar cosillas, a lo mejor alguna cosa para sortear y tal. Pero claro, para encontrar algo allí también es complicado. Pero vaya con Flow. Pero me gustan, pero me gustan los Funkos en general. Thanks everyone. A ver, los Funkos están guay. Venga, chao. Pues bueno, chicos, ha sido mi reacción al directo de la 2.7. Bastante interesante, ¿vale? Se ven cositas, tampoco la gran cosa, ¿vale? Pero bueno, es un buen paso. Y nada, chavales, ya sabéis que si queréis entrar a mi comunidad de Twitch, de Discord, estáis más que venga invitados todos. Estamos ahora mismo, vamos a seguir ayudando a personas a recuperar su cuenta. Y nada, chavales, esto es todo por el vídeo de hoy. Nos vemos próximamente. Chao, chao. Y a cuidarse.